Hola, hola. Bien, entonces para hoy, que es la última sesión, quiero repasar un par de cosas y decir algo con respecto a la evaluación de dos cosas. ¿Ya? Uno es sobre los modelos de regresión, ¿ya? Que me parece que había alguien intentando hacer algo de regresión, al menos un grupo. Entonces te quería comentar un breve resumen sobre cómo se evalúa un modelo de regresión, las métricas en particular. ¿Ya? Eh, en general, primero decir lo que es, qué es lo que es un modelo de regresión. Eh, la idea es como un clasificador, pero un clasificador es una predicción de un valor continuo, o sea, de un valor discreto como las clases, clase uno 2 3. El regresor hace predicción de un número continuo, como el valor del día, la cantidad de alumnos, número de clientes, dinero, no sé, algo. Algo que es como más directo, de un número que nos sirve. Y la idea es que recibe los datos de entrada y este dato usualmente es un vector con datos históricos y para estos datos históricos genera su predicción. ¿Ya? Ya. Entonces generar modelos lineales, no lineales, yo diría que lo más directo, al menos para regresión, es usar una red neuronal. Hay otras formas de regresión, pero son más simples, creo que las redes neuronales funcionan súper bien, ¿entendés? Para la regresión. ¿Ya? Son modelos no lineales en ese caso. ¿Ya? Entonces uno quiere saber qué también está prediciendo, supongamos que ya se entrenó. Para entrenar una red neuronal es cambiar la función de pérdida en el entrenamiento, la función de loss. ¿Ya? Y la métrica final usualmente se usa cross entropy para entrenar un clasificador. Para entrenar una regresión se usa error cuadrático. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese? MSE, Mean Square Error. ¿Ya? Y lo que hace es tratar de acertar al valor que debe predecir. Debe tratar de acercarse lo más posible. Entonces uno le da el vector de entrada de, por ejemplo, las ventas, las ventas del último mes, el stock de productos que hay, número de clientes y qué sé yo, y tiene que predecir las ventas de la próxima semana. Y eso es un número. Eh, y la idea aquí que queremos ver es qué pasa entonces, una vez que ya hace predicciones de la venta de la próxima semana, y eso uno lo va corriendo para distintos datos, para distintas semanas. eh, ¿Cómo se evalúa el resultado? Para poder evaluarlo tiene que tener la respuesta correcta, es decir, para esos datos que le ingresé, ¿cuál es la respuesta correcta? Y este con el gorrito es como la predicción para esos mismos datos. Entonces hay que ver qué tanto se parece la respuesta real con la predicción. ¿Ya? Y eso es lo que hice ahí. Normalmente, bueno, vamos a hacer algo simple. ¿Qué pasa si el vector de entrada es un número? ¿Cómo van a poder graficarlo en una recta? Pero en general, este de acá es un vector, es algo más complejo. ¿Ya? Pero supongamos que para este X, este es el valor real, sería. Este es el valor real y el modelo predictor está ubicando ese. Cada vez es un modelo muy simple, entonces un modelo lineal. Entonces dice, este es el modelo, la predicción. Para cada valor de entrada, esta es su predicción. Y hay que compararla con la respuesta real que se esperaba que hiciera para ese valor. ¿Ya? Que digamos, como lo que sucedió en las ventas en esa semana. Y claro, el error, lo típico, digamos, como para partir, no, me imagino que no es muy difícil de imaginarse que las métricas son para evaluar. Es, uno es el error, la suma de los errores absolutos, es decir, sumar estas distancias como valor absoluto. Entonces hay que comparar la predicción. Aquí está la predicción, este es el gorrito con la predicción real. Estos dos se restan y el valor absoluto y se va sumando, como es min, es la media, por tanto se divide por cuántos datos son para que calcule un promedio. ¿Ya? Y entonces ahí va a ir ubicando la suma de estas líneas. Lo otro es que
claro, hacer la suma del error medio, pero cuadrático. La idea es que como que penaliza un poco más lo que está más lejos, porque al ser cuadrado, el cuadrado, un valor que está el doble de lejos pesa por 4 en el error. ¿Ya? Eso es como una propiedad buena, evita que haya algunos con errores muy lejos, que se compense con muchos. ¿Ya? Un error lejos suma más, porque está al cuadrado. ¿Ya? Y ese es el mean square error. Y el tema es que, claro, este número, el valor que va a dar ahí es un número al cuadrado. Y van a haber números grandes y, claro, si esto uno comúnmente les calcula la raíz cuadrada de este número, el root mean square error. ¿Ya? Más que nada porque ya que sube puros cuadrados, al final le saco raíz cuadrada, cosa que quede un número en el rango de los números que estoy comparando. ¿Entiendes? ¿Alguna pregunta de cómo se evalúa una regresión? Es bien simple. ¿Ya? Profe, o sea, lo entiendo, pero esto es solamente cuando lo que me está dando es lineal, po. No, no, para todo, para cualquier cosa. No, no, bueno, Ya, en este dibujo estos son, lo hice como una recta. No, no, pero cualquier cosa, los puntos rojos puede haber sido cualquier cosa, me compara la predicción con lo real. Entonces, si esto ya, era cantidad de dinero en ventas del próximo mes y este es mi predictor, dijo cierto dinero en ventas. Restarlo ya. No, esa era mi duda. Ahora claro. ya. Claro, aquí estamos haciendo es la evaluación. La regresión ya se hizo ya. ¿Ya? Y claro, puede ser un modelo simple de regresión lineal, pero como le decía, mejor eh, una red neuronal que hace algo más, 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 más complejo. Ya. Ya, estos son las métricas fáciles. Luego, pero vean, aquí diría que lo más malo de este tipo de métricas es que, claro, uno tiene dos valores y dice cuál es el mejor porque el que tiene menor número. ¿Ya? Pero si me dicen que un modelo tiene errores de 0,87, chuta, no, es difícil de evaluar algo. De hecho, si esto estamos hablando de dinero, claro, el error cuadrático medio va a ser, no sé, hartos millones de pesos, pero como de suma de error cuadrático, y eso, error cuadrático promedio. Es como para interpretarlo, se puede intentar interpretar, pero en general no es muy correcta la interpretación, porque uno está como promediando estos valores de acá. ¿Ya? Y a veces más que uno el número, uno le interesa en la fracción del error. Más allá que esté equivocándose en 1 millón o 2 millones, cuando las ventas son de cientos de millones, me interesa justamente esa proporción de con respecto a qué porcentaje de error es el que estoy cometiendo. Que es como una comparación. Ahí es donde aparecen estos valores donde el valor real, esta es la predicción. Entonces, aquí está este es el absolute error, solo que eso lo hago proporcional a lo que se supone que era para ese mes. Entonces, si las ventas eran 100 millones de pesos, y claro, dije 101 millones, claro, en el anterior sumaba 1 millón al error. En cambio, aquí uno dice, eso es un 1%. Entonces voy promediando, o sea, un 0,1, 0,01. Entonces, esto aquí se convertiría en 0,01. Y uno va a ir promediando entonces estos porcentajes. ¿Ya? Y finalmente lo que es interesante es que después cuando se promedia va a salir como un porcentaje, entonces uno puede interpretar que si es que el error total dice 0,2275, claro, en promedio mi predictor de las ventas está fallando en un 27%, ¿entendés? Con respecto en el valor de las ventas. Entonces, claro, se entiende un poco más cómo interpretarlo. ¿Ya? Ahora, este porcentaje tiene algunos problemas. ¿Ya? Principalmente, por ejemplo, si esto es cero. Si un mes las ventas fueron cero, el porcentaje se arruina. ¿Ya? Y como que error.
Entonces, claro, pucha, hay que tratar de evitar esos valores o ver qué hacer ahí. ¿Ya? Pero, ya, fome. Entonces, claro, ahí como que nos sirve mucho si es que hay predicciones con cero. ¿Ya? Y ahí tiene otro problema también, que es que cuando la predicción es menor que el real, va a dar algo entre cero y 1. Va a dar algo menor que cero. Entonces, si la predicción eran 100 millones, cualquier número menor a 100 millones va a dar predijo cierta fracción hacia abajo. A ver, si es que tenía que predecir aquí y cualquier predicción, si este era el real, cualquier predicción que dé hacia abajo de ese valor, o sea, no sé, esto eran 100 millones, cualquier predicción que el i gorrito esté abajo, eso va a dar un valor entre cero y 1. ¿Sí? En cambio, de ahí para arriba, el error puede ser tan alto como sea. Entonces, cuando se equivoca hacia abajo, suma un número entre cero y 1. ¿Ya? Pero cuando se equivoca hacia arriba, puede dar números muy grandes. ¿Ya? 10 veces, 100 veces, ¿cierto? Si era 1 millón y se equivocaba 10 millones, claro, por 10. ¿Ya? Eh, entonces, se ve que eso es como malo de esta proporción, en que cuando subestima, está sumando valores entre cero y 1. Pero cuando sobreestima, claro, si es que sobreestima en cierto rango, va a sumar cero y 1 sobreestimando, pero también podría sumar cosas mucho más altas. ¿Ya? Eso hace que cuando uno evalúa distintos modelos de regresión y uno se queda con el que tenga menor MAPE, ¿ya? Eh, uno va a tender a preferir los que están subestimados. Es decir, esta métrica como que tiende a preferir las subestimaciones porque las subestimaciones están acotadas. Y podrían tener casos muy grandes los otros que hace que tengan errores mucho más altos. ¿Ya? Eso ya como que uno no le gusta hay otro problema de este porcentaje. Bien, entonces tiende a favorecer modelos que subestiman. Y uno quiere un modelo que sea equilibrado. Entonces, ahí es donde dice, el problema es que estamos usando ese valor para escalar, entonces, para medir el error. Y ahí es donde viene una pequeña corrección, es de dónde sacar este valor de referencia. ¿Ya? Y claro, porque en cada predicción voy a tomar como referencia el valor real, ¿ya? Pero me gustaría que fuera un valor más fijo, y ahí es donde aparece el, este que se llama el MASE, el Mean Absolute Scale, ¿ya? Que lo que dice es que la proporción la voy a calcular con respecto a un valor promedio. ¿Ya? A ver, si vamos acá, voy a mostrar el gráfico acá, para que se entienda eso. Ya, aquí. Entonces aquí, en este gráfico, el promedio de todos estos números, que son los valores reales, pero el promedio va a estar aquí. Digamos que está por ahí, 0,4. ¿Ya? Entonces, luego, cuando uno hace la predicción, uno calcula el error, que tan bien o mal estuvo esto, pero comparado con el error como un error base del real con respecto a ese valor promedio. Entonces, el error base, la diferencia del base con respecto al promedio me da como una escala, y luego vemos el error que cometió con respecto a esa escala. Mira, o sea, este con respecto a ese. Entonces, a ver, aquí otro. Este cometió un error con respecto a ese y ese con respecto a ese. Y ahí calcula un porcentaje de este error, pero con respecto al total. O sea, con respecto a ese, dijo, ¿no? A ver, digo, ese ahí me da un error y este acá me da otro error, entonces calculo qué fracción es este con respecto a ese. ¿Ya? Eso me va a dar un porcentaje que va a ser cercano a 1 cuando está bien,
pero va a estar, se va a ir alejando en la medida que esté muy lejos. ¿Ya? Vean la fórmula. ¿Ya? La diferencia del valor real con respecto al promedio y luego comparado con del valor real con respecto a la predicción. Ah, chuta, el valor real. Déjame. El valor real con respecto al promedio. Ese es como da un punto de referencia y luego calculo el error cometido promedio a ese error de ahí. Ya. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere evitar? ¿Y por qué ahora cualquier número uno vamos a tomar el error de aquí a acá? Eso me da como una referencia y luego calculo el error cometido con respecto a esa diferencia. Eh, la idea ahí es que intenta calcular una escala. Nos sacamos el problema del cero. ¿Ya? Claro, a menos que no, claro, tendría que ser los dos ceros. Ya está más difícil. ¿Ya? Y claro, entonces, bueno, eso se llama el MASE. ¿Ya? Y al menos aquí le diría que en general este es el que he visto que se usa en los papers para evaluar. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Ahora, me gustaría decirles también que es un problema finalmente. Claro, estos son un poco como son porcentajes, tienden a ser mejor de interpretar, al menos el MAPE. Uno puede tratar de darle una interpretación más de negocio, pero creo que es mucho más interesante eh, para el caso de ustedes, del que va a evaluar una regresión, es que uno en general, ahí depende del problema, pero hay veces que uno sabe que una estimación, por ejemplo, quiero estimar las ventas en las unidades que voy a vender para hacer un stock previo. ¿Ya? Problema típico. Y, y claro, el hecho que no quería un número exacto, exacto, igual quiero un número más o menos porque voy a llevar un poquito más. ¿Entendés? De hecho, los pequeños errores no son muy problemáticos. Entonces, ahí es donde, en cambio, los errores graves son los problemáticos. Entonces, a veces, depende del problema, pero a veces es bueno crear rangos de tolerancia. Entonces uno, por ejemplo, dice todo lo que está dentro cuando la predicción está dentro del más o menos 10% del valor real, bueno, número por definir, obviamente, pero digamos 10%, entonces está bien. ¿Ya? Y cuando está sobre eso, la predicción está mal. ¿Ya? Y la idea es que después uno calcula una especie de accuracy, que es como el porcentaje de casos en que están dentro del rango. O sea, eso es como útil porque ahí dice, más allá que uno diga porcentajes de error, de sobreestimación o subestimación, uno puede decirle, mira, mi estimador funciona bien el 70% de los casos, de las veces. El 70% de las veces dio dentro de un más o menos 10%. Y ese más o menos 10% uno dice que eso por el problema, uno dice más o menos 10% está bien, me sirve. ¿Ya? Entonces uno calcula un porcentaje y eso es bastante más útil para la interpretación. Decir que un 70% de las predicciones son correctas y el 30% comete algún error. ¿Ya? Ahora, claro, puede que sea 10 está bien y uno podría hilar un poco más fino, eh, donde uno podría tener casos muy graves, ¿cierto? Porque quizás el 10% está bien y el otro está mal, pero igual me asusto de repente que está mal. ¿Entendés? Y ahí es donde uno puede calcular el porcentaje, por ejemplo, decirse que está sobre el 50% o más o menos 100% de error. Claro, está difícil menos, ¿no? No, está bien, 50. Más o menos 50% de error, entonces eso es un error grave. Y uno calcula, y uno lleva uno calcula porcentajes de errores graves, tanto por ciento. Y los de errores no graves, tanto por ciento y porcentaje de OK, dentro del 10%. ¿Sí? Y esto va a dar unas fracciones y permite entender mejor cómo está funcionando el clasificador en términos como más de negocio, como para decirle, digamos, al dueño de la empresa, mira, el clasificador está funcionando así.
¿Ya? ¿Se entiende? Yo creo que una de las cosas más importantes de la evaluación es que sea transmitible y entendible. ¿Ya? Y yo creo que este como que funciona también. ¿Ya? ¿Comentarios, preguntas? Estoy casi terminando con esto. ¿No? Ya. Por último, lo último que quiero decir es que en general un modelo tiende a subestimar y a sobreestimar. Y uno esperaría que un modelo de regresión que está estimando, por ejemplo, el stock o las ventas del próximo mes, debería de dar un número, o sea, debería equivocarse, pero de igual forma hacia arriba que hacia abajo. ¿Ya? Y eso es como una estadística que uno eh, tiende a usar para evaluar cómo está funcionando esto, y eso es calcular el error medio. ¿Ya? Es decir, sumar los errores pero usando su signo. La idea es que los errores positivos con los negativos se cancelan y si uno suma los errores, bueno, los promedios, debería dar algo cercano a cero. Es decir, los positivos cancelan a los negativos. Si es que tiende a quedar un número muy grande, un número muy chico, al promediar los errores, entonces uno dice que eso está sesgado, está hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Y en general eso habla que uno está haciendo algo mal. ¿Ya? Se supone que una estimación debería de equivocarse hacia arriba hacia abajo. Si está constantemente equivocándose hacia un lado, hay algo que corregir en el entrenamiento. ¿Ya? ¿Ya? O estoy entrenando con datos distintos a los que estoy evaluando, no sé, algo está pasando. Entonces esto igual es una buena medida para saber si es que el predictor está bien. Eso. ¿Ya? Probablemente un problema del entrenamiento. ¿Ya? Ya. Eso quería decir con respecto a la regresión. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Tengo, a ver, entonces si es que alguno va a usar un modelo de regresión, ahí les di las métricas que esperaría que hicieran. ¿Ya? El, y ahora el último tema, que también es cortito, ¿verdad? Un poco más largo, sí, ya es con respecto a la evaluación. La clase pasada hablamos sobre evaluación de modelos binarios que predecían positivo o negativo. ¿Ya? Y ahora quiero mostrarles qué pasaría en un modelo que predice multiclase. ¿Ya? Y aquí tengo un ejercicio que ya subí por si quieren revisarlo, que vamos a hacer. Algo parecido a la clase pasada. ¿Ya? Entonces quiero ver la teoría de cuáles son las métricas y después vemos el ejercicio, que espero que les sirva para el proyecto de ustedes, ¿ya? Ese ejercicio. Entonces, primero, ¿cómo se evalúa un clasificador multiclase? Es decir, una predicción, un predictor que dice qué tipo de clase es. ¿Ya? Entonces, dado un dato, un vector de entrada, dice esto es tipo o clase uno, clase 2, clase N, ¿cierto? Y como va a decir uno, solo uno. De hecho, aquí estamos viendo, cuando dice multiclase, en general, uno asume que la predicción tiene que ser una y solo una de esas n. ¿Ya? ¿Ya? Si es que pudieran ser varias, eso se le llama multilabel. ¿Ya? Y la evaluación es una pequeña separación con respecto a esta. Ya entonces hay que ver primero esto. Es decir, multiclase, pero un label. ¿Ya? Y claro, entonces para cada dato de entrada hay una salida y esta es correcta e incorrecta. Entonces cada caso, uno dependiendo de su respuesta correcta, es que uno entra acá y le va a sumar más uno. Supongamos que el dato que estoy hablando es clase uno, si dijo correcto ahí, y si es que no, bueno, le suma la clase que corresponde. ¿Ya? Y aparece esta matriz de confusión, de n por n, donde lo que está en la diagonal son las respuestas correctas y todos los otros son errores. ¿Entendés? Eh, Ya, analizar esta matriz, espero que la puedan hacer. Ya, por esta. Vean, en general, si bien no es estricto, pero diría que es como estándar, que la realidad va por fila. ¿Ya? Así que preocúpense de eso. ¿Ya? Ya,
Por ejemplo, creo que eso también se lo mencionaba en la clase pasada. En general, esto es una matriz de confusión. Y cuando uno mira una matriz de confusión, claro, en general no se va a ver las diagonales, que son las respuestas correctas, y también uno le interesa mirar las confusiones. Por ejemplo, aquí hay algo interesante ahí también. ¿Es cierto? Entonces, los que son clase 3 se están yendo la mayoría a la clase 5. O sea, algo está pasando ahí. Uno tiene que mirar las clases que está pasando porque se están confundiendo esas dos. Ya, en cambio, los que son clase 5 se están yendo a la clase 4. ¿Ya? Ya, bueno, y qué otro grande, bueno, eso. Diría que ahí, entonces cuando ustedes grafiquen, miren esto, y es muy interesante mirar esos números grandes que están fuera de la diagonal, ¿ya? Y tratar de interpretarlo. Al menos yo esperaría que miraran eso y trataran de ver por qué se está confundiendo, ¿ya? Entonces, esto mirarlo y porque usualmente, claro, hay algo con las clases, que es el elemento que hace que se confundan, ¿ya? Bien, otro valor, bueno, aquí, miren, aquí hay algo que es esto de acá. Estos números de acá son las sumas por clase. ¿Ya? Estos de acá vienen dados por el dataset, ¿cierto? Da lo mismo mi clasificador. Esta suma va a ser siempre constante porque depende del dataset. El dataset tiene 3000 elementos y están distribuidos de esta forma. Entonces, una forma que siempre yo les pedí que tienen que hacer evaluación de más de un clasificador y decir quién gana. eh, yo espero que los dos lo evalúen en el mismo dataset, ¿ya? Y voy a fijarme de que estas sumas cuadren, ¿ya? Y que lo hayan evaluado en el mismo dataset. Por tanto, estos números tienen que sumar igual, ¿ya? Si no suman, eh, raro, raro, sospechoso. Sospechoso. A veces así uno se da cuenta y después uno va a mirar en las columnas y las columnas cuadran en la suma. Es que, chuta, ahí a veces uno se da cuenta están, que se confundieron filas con columnas en la evaluación. ¿Ya? O a veces en que uno se da cuenta que están probando sobre datasets distintos. ¿Ya? Y eso también está raro. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, ese número es importante, es la cantidad de casos. Y claro, y esto de acá es, finalmente, esto es la frecuencia de cada clase. ¿Ya? Que es finalmente de los 340 de los 3000. ¿Ya? Entonces, esto también está dado por el dataset y también un dato interesante dice qué tan frecuente es esa clase. ¿Ya? Ok, las otras métricas, o sea, los otros porcentajes, ¿sí? Matías. Matías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿se escucha? Oh, Sí. escucho bajito. Sí, Eh, Ahora sí. sí, sí, sí. No, yo quería preguntar si es que, ¿qué se hace en ese caso cuando tengo como muchos datos desbalanceados Ujú. y quiero como hacer un oversampling o algo similar para poder como Ya, tener esos datos que son como excluidos después, como los puedo como ya. tener en cuenta en relación a como usted, cuando usted dice que esos genes en total tienen que desaparecer o mantenerse en alguna parte. Sí, a ver, mira. Sí, una cosa, ya, bien, gracias por la pregunta. Ya, una cosa, esto es el dataset, dataset de evaluación. Entonces, yo espero que en el dataset de evaluación, si es que, recuerdan, alguna vez hablamos de metodología de cómo se evalúan estas cosas, y uno espera que el conjunto de test, el de test, sus distribuciones sean parecidas a cómo van a ser en el futuro, como un caso real. ¿Ya? Entonces, si están desbalanceados, porque el caso real están desbalanceados. ¿Ya? Y lo que uno hace es evaluarlo, y claro, ahí, bueno, ahí vamos a ver las distintas métricas que uno evalúa esencialmente cada clase por separado, y después uno ve cómo los mezcla. ¿Ya? Y eso es la evaluación. ¿Ya? Entonces, ahí uno no hace, como aquí estamos evaluando, aquí eso de subsampling o oversampling no aplica.
eso es cosa que subsampling, nada que ver. ¿Ya? Oversampling, ¿a qué me refiero con que nada que ver esto? Eso es una técnica de entrenamiento. ¿Ya? Pero esto aquí estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, cuando vas a evaluar, yo quiero que use el conjunto de test, que el conjunto de test fue hecho para tratar de representar cómo va a ser el comportamiento en un caso real futuro. ¿Ya? Con las distribuciones que son. Eso. Entonces, ahora, cuando uno separa un conjunto de entrenamiento y vas a entrenar algo, ahí son muy útiles las técnicas de subsampling o oversampling. ¿Entiendes? Las que son minoritarias, uno le da más ejemplos, ¿ya? O las que son muy mayoritarias, uno ignora algunos ejemplos, que son tantos y tan repetitivos que finalmente uno termina el clasificador sesgándolas en esa clase. ¿Ya? Esas son técnicas de entrenamiento. ¿Ya? Y eso uno lo hace con el conjunto de training y validación. Ahí tienen libertad, hagan el truco que sea para lograr algo que prediga bien. ¿Ya? Pero ¿cómo saber si están prediciendo bien? Bueno, tiene que usar el de validación. ¿Ya? Y en el caso final, el test es lo que sale. ¿Ya? Uno no puede el conjunto de test hacer subsampling del test. Está haciendo trampa. ¿Sí? Ya, eso. ¿Te entendió? ¿Te entendió? O no era eso lo que... Espera. Espera, aquí tengo que abrir el chat. Ya, gracias a Matías. ¿Sí? Bien. Pero gracias por la pregunta, Matías. Ok, entonces aquí la parte numérica es bien interesante de mirarla y también es interesante evaluar eh, los porcentajes. Y ver, esto de acá esto también lo vimos en la clase pasada, esto es la normalización por fila. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo qué es lo que pasa? Y como estos son 340 casos, vamos a dividir los 340 para ver la fracción de cada uno de ellos. Porque dice 200, pero 200 ¿de qué? Ah, de 340. Y ahí sale el 59%. Ya, eso es interesante porque, claro, ahí uno puede saber de forma proporcional a los casos de cada clase que también está funcionando. Si un 82% de los clases 2 está bien, el 25% de los clases 3. Claro, y aquí de repente uno ve un número muy grande o un número muy chico. A ver, por ejemplo, dice, claro, 200 está funcionando mejor que 150. Eh, y claro, aquí dice, claro, efectivamente, porque un 59%, esto es un 25%. A ver, ¿cuánto no era el caso que quería? Ah, ya, mira, acá hay 2,150 y claro, pero en realidad esos 150 de la clase 3 son más que los de la clase 5. Entonces, la clase 3 está funcionando un poco mejor que la clase 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 150 de 600 y estos son 690. ¿Sí? Entonces, claro, para hacer eso aquí sirve la proporción. Le da un poco también de mejor, valorar mejor este número. ¿Ya? Bien, bien. Eh, eh, lo que sí es que, claro, en este caso, cuando son números, son casos, uno puede tratar de ver, sumarlos e interpretar todas las veces que dijo clase uno qué porcentaje de ellas era correcto. ¿Ya? Cuando son porcentajes, uno no puede hacer operaciones verticales, eso no va a funcionar, ¿ya? Porque son porcentajes tomando referencias distintas. ¿Ya? Entonces ahí no se puede mirar así, sumar, digamos, estas cosas, o promediar o qué sé yo. No tiene sentido. ¿Ya? Bien, eso, ya. Al menos espero que, usualmente, yo diría que es muy bueno mirar las dos matrices. Yo esperaría que me mostraran las dos matrices, ¿ya? Por casos y por porcentajes. Bien, eso, ¿ya? Luego, como dice, revisar las clases que se confunden entre ellas. Aquí hay una métrica que se llama la accuracy global. Pero bueno, la accuracy era de total de respuestas, cuántas correctas hay, ¿ya? Y que en este caso consiste en sumar la diagonal. Esos son los correctos, esos son los correctos. Y bueno, y estos son los totales. Entonces, correctos dividido totales
Total, eso me da el accuracy. ¿Sí? No puse la fórmula aquí porque en lo que vimos en la sesión anterior, ¿cierto? Solo que lo vimos en 2 por 2. Y dijimos accuracy es la diagonal dividido en la suma. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es una forma directa de ver el accuracy, proporción de valores de la diagonal, ¿ya? Pero en general uno le interesa hacer un análisis por clase. ¿Ya? Y eso es lo que quiero mostrarles ahora, cómo se hace el análisis por clase. ¿Ya? Eh, en general lo que uno hace es hacer una separación por clase. Esta técnica que se llama one versus all. ¿Entendés? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear mundos de esta matriz de acá. Entonces voy a decir, esta es la clase uno, voy a crear una matriz que sea de 2 por 2, como ya sabemos hacer algo binario, clase uno y not clase uno. Dijo clase uno, dijo not clase uno. Entonces este 200 va a ir ahí. Lo que no era clase uno y dijo clase uno son todos estos de acá. Todos estos sumados van ahí. 230. Los que eran clase uno y no dijo clase uno son estos de acá sumados. Esos son los que van ahí. Esos son los que van ahí. 140. Y bueno, y el resto, que la verdad es que no es muy interesante de llenar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo voy a ubicar. ¿Por qué? Porque sobre esta matriz de 2 por 2 vamos a calcular precision y recall. Y por tanto es precision y recall. ¿Ya? Y por tanto precision sería los 200 dividido en 430 y el recall sería los 200 dividido en los 340. Y con estos dos, bueno, va a dar un porcentaje y ahí calculamos F1, que es la media armónica de precision y recall. ¿Ya? Y vamos a calcular un F1 por clase. Esto lo tenemos que hacer para cada una de las 5 clases. Y ahí es donde viene el resultado. El inicial se llama el macro average, ¿ya? Donde vamos a calcular el promedio de los F1. A ver, entonces a ver si lo pongo acá. Es como que por cada clase finalmente, haciendo esta separación de uno contra todos, voy a crear una matriz F1 y voy a calcular el F1 de cada una de las 5 clases. ¿Ya? Y luego, si estas 5 las promedio, me da que también está funcionando el clasificador en el dataset. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Tomando los cinco F1 por clase. ¿Ya? Ahora, eso se llama macro average porque uno promedia todas las clases, que es distinto, pero uno ignora este porcentaje de acá, que es como este es el número de casos del dataset. Y de aquí es donde viene lo otro, la otra opción sería promediarlos, pero ponderándolo por la cantidad de casos. ¿Ya? Que aquí la cantidad de casos se refiere como a la importancia de la clase, la frecuencia en general de la clase. ¿Por qué? Porque si le va muy bien en una clase muy frecuente, entonces como que le está yendo mejor al clasificador globalmente. ¿Ya? Eh, en cambio, si le va muy mal en una clase, pero en la clase minoritaria no es tan grave. ¿Ya? Y ahí uno diría entonces que es mejor promediar, hacer un promedio ponderado. Y ahí es donde sale en inglés el promedio ponderado, es el weighted average. ¿Ya? Ese es el promedio ponderado. ¿Ya? El promedio ponderado, entonces, se refiere a ponderar la métrica de cada clase, pero ponderarla por su relevancia. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Calcular promedio sin ponderar o promedio con ponderar? ¿Qué me dicen? ¿Qué es los dos? Claro, los dos, mostrar los dos. Pero es que después igual uno tiene que decir cuál es el más importante.
¿o no? ¿Cómo lo han hecho ustedes? El, el sin ponderar se llama el macro average, ¿ya? Y el otro se llama el average promedio, o sea, ponderado. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué preferir uno o el otro? Weighted average o macro average. Estos son los weights. ¿No? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué sería preferible una por sobre la otra? No. No. Eh, yo diría que todo depende del conjunto de test y estos porcentajes de acá. ¿Y para qué queremos el clasificador? ¿Ya? Son reales. Son reales estos porcentajes y los otros son relevantes. Son como las dos relevantes, estos porcentajes. ¿Ya? A ver. Pero tengo una duda, porque hay unos porcentajes que aparecen de forma vertical y los otros horizontal. ¿Cuál Ah, representan cuál? ya, ya. Aquí los que marqué en forma vertical son los que tienen que ver con el dataset. En el dataset hay un 11% de casos clase 1. ¿Ya? ¿Ya? Estos son del dataset, ¿ya? ¿Ya? Independiente del clasificador. Estos otros porcentajes de acá es la respuesta del clasificador de todas las veces, cuántas veces Ah, dijo ok. clase 1, cuántas veces dijo clase 2. ¿Ya? Entonces, Ya, ok. estos números es como lo que está diciendo el clasificador. Según el clasificador, hay un 9% de clase 1. Pero nosotros sabemos que Pe- en la realidad es un 20% de clase 1, hay así un- que hay problema. ¿Sí? Pero, o sea, por lo que entiendo, la ponderación implica como de alguna forma posicionarlos con respecto a otros, ¿o no? Claro, pero todos los clasificadores los vamos a ponderar por estos pesos son independientes del clasificador. Estos son de donde estoy evaluando. Claro, po, pero entiendo un poco que la ponderación me implica comparar esos porcentajes que aparecen en el horizontal con los verticales, ¿o no? No, no, ¿O no? no. No, 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 no. Esto de acá te estás confundiendo. No, no, a ver, estos porcentajes, claro, algo se hizo cuando calculé esta matriz de acá, que es la matriz de es clase 1. A ver, esta matriz de acá, que dibujé acá, que se la he hecho otro color, esto está considerando estos números y estos números. Y bueno, hay todo eso, que es el resto. Bueno, que en realidad no los considero, ¿no? Esto, para calcular el numerito, el F1 de la clase, hicimos este análisis de las correctas con respecto a las filas y las correctas con respecto a las columnas. Calculamos el F1. Luego hicimos el F1 de la otra clase haciendo lo mismo, calculando este con respecto a las filas y a las columnas. ¿Ya? Entonces, este numerito ya está considerando, digamos, el efecto de la fila, este valor. Y este valor de acá es el que queremos promediar por clase o saber qué tan relevante es este numerito. ¿Ya? Pero espero que veas que el F1 que se calcula es el que compara los true positive con los false positive y los false negatives. Y ahí me da el F1. ¿Ya? Y eso es lo que está comparando ese valor con los dos tipos de errores que hay. Eh, Eso. Entonces, no, esto como que no tienes que mirarlo. Es como que se están usando, están implícitamente considerados aquí en este valor, en estos valores de acá. Y la pregunta dice, si es que el F1, si es que en una clase le da 0,9, es muy bueno, y en el otro da 0,7, es más malo, 0,5, otro le da muy mal, 0,1 y 0,1. O sea, 0,2. Estos valores de acá, que son los resultados por clase, pero necesito saber globalmente cómo le va el clasificador. Es como que voy a un detalle por clase, pero después tengo que decir finalmente el clasificador le está yendo bien o mal.
Y ahí es donde viene la pregunta de, si le va bien en la clase uno que tiene 0,9, ¿lo promedio con todos igual? O mejor lo pondero por cuánto, qué tan importante es la clase uno. O sea, yo entendí de lo que pasó en la clase anterior, que justamente dependía un poco de las consecuencias de lo que implica mi predicción, po, ¿o no? Así es, así es. Así, claro. Pero aquí digo que hay veces donde uno, claro, ¿para qué uno quiere el clasificador? Y ahí es donde viene, mira que depende más aquí en este caso del dataset, ciertos porcentajes, claro, cuando aquí digo son relevantes, es decir, ¿la distribución de casos representa la realidad o fue algo eventual? O porque por defecto uno puede saber que, por ejemplo, si quiero predecir, ay, ¿qué podría predecir? Algo que tenga como la probabilidades a priori que uno sabe que son todas más o menos iguales. Y claro, en el dataset de repente estos porcentajes son distintos, pero porque por una cosa eventual de cuando capturé los datos, uno salió con más que los otros, pero uno sabe por conocimiento previo que estas clases son más o menos iguales. ¿Entendés? O uno sabe de antemano cuáles deberían de ser los porcentajes de relevancia. ¿Ya? Entonces, este número de acá digo, es creíble si es que, o sea, o uno puede saber si es que estos porcentajes, que es como la relevancia de la clase, uno puede saberlos de antemano cuáles son. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si es que esto es un predictor a ver, si un alumno va a pasar de ramo o no. No, no, que es un punto multiclase, así que tiene que ser, claro, si el alumno va a caer en distintos casos. Ya no solo probado o reprobado, sino que puede que sea eh, eliminado o congelado, no sé qué otros casos hay, puede que haya en distintas categorías. Y claro, mi predictor tiene que predecir cada una de esas categorías. Y hay algunas categorías que son escasas y otras categorías que son más relevantes. ¿Ya? Y claro, entonces, pero sé que es muy bueno para predecir la categoría escasa y muy malo para predecir la categoría buena, o sea, la categoría más común. Al menos en ese caso que les acabo de decir, como que es importante ponderarlo por la clase, porque si uno podría creer que el clasificador funciona muy bien, pero en realidad funciona muy bien clasificando clases, categorías escasas. No sé, es muy bueno clasificando la categoría eh, se fue al extranjero, la no. Ya sirve una casa que hay pocos casos. Versus continúa. ¿Ya? Continúa que es como la gran mayoría. ¿Ya? Entonces, si hay distintos casos, distintas relevancias de casos, yo no quiero decir mi clasificador es mejor o peor fijándome en las clases menos importantes. ¿Ya? En el caso que acabo de decir, estos porcentajes son importantes, son relevantes porque, claro, las clases tienen una distribución a priori muy distinta. ¿Ya? Y ahí, claro, el tema de dónde saco estos porcentajes supone que el dataset es representativo de esas frecuencias y uno usa el dataset de evaluación para calcular esas frecuencias. Quizá uno las sabe de antemano, eh, por otra fuente uno sabe unos porcentajes más realistas, más que los del dataset mismo. Entonces uno podría ponderar por otras cosas. ¿Ya? Eh, versus, me acuerdo del caso de un alumno en que hacía clasificadores de texto y eran unas encuestas. Entonces tenía que predecir la encuesta eh, porque las cosas las hacía por texto. Entonces veía distintos aspectos dentro del texto. La persona tiene que hablar sobre la calidad de atención, los precios, la limpieza, que eran como evaluaciones de restaurante. La limpieza, la atención y todo. Entonces eran distintos aspectos. Y uno quería saber, y el clasificador era ver si que había hablado bien o mal de cada una de las clases, de los aspectos. Sé que había evaluado esos aspectos. Entonces, sé que estaba o no estaba, sé que había hablado de em, la limpieza, la calidad de atención, eh, no sé, otros más. ¿Entendés? Eran distintos aspectos, entonces necesitaba un clasificador para saber si es que había hablado de eso o no. Después tenía otra etapa donde veía si es que lo había hablado en forma buena o mala, o cómo lo valoraba. Pero necesitaba un clasificador inicial que dijera,
¿Para dónde lo tiro? ¿Entendés? Y claro, y eso eran distintos aspectos y a priori ningún aspecto se veía mucho más importante que el otro, aun cuando en el dataset habían unos más importantes, algunos aspectos que eran más frecuentes para el cliente, digamos que el restaurante, quería que funcionara todo. ¿Verdad? Entonces ahí uno no ponderaba por esto, uno dice, mi clasificación funciona súper bien porque te dice muy bien la calidad de atención. Y claro, el otro no, que yo necesito saber todos los aspectos y que tu clasificador prediga todo. ¿Entendés? De ahí es donde uno prefiere no ponderar por estos, por los porcentajes, sino que uno los promedia solamente. ¿Entendés? Y ahí es donde, y eso se llama el macro average versus el promedio ponderado. Eh, no sé si me lo confundí, pero quiero que vean que hay dos casos y que depende cada uno, si es que uno los valora todos iguales o si es que uno los valora en mayor relevancia uno porque es mucho más frecuente que el otro. Y esa relevancia no es eventual, sino que relevancia es eh, dada por el problema. ¿Entendés? Eso me refiero con que sé que son relevantes. Es que si la diferencia es dada por el problema y un problema es naturalmente desbalanceado y uno quiere un clasificador que prediga, claro, que prediga mejor la clase mayoritaria porque es el caso que más me toca. ¿Entendés? Entonces, yo diría que claro, esos casos relevantes. Y no sé si son reales, si que estos porcentajes son efectivamente reales del caso real, del caso futuro. Si es que no, uno puede usar ponderaciones que uno sabe a priori, ¿verdad? O uno los puede definir siquiera, ¿verdad? Por conocimiento previo. ¿Verdad? Entonces, yo diría que esos dos casos son los que uno define para ver si es que uno usa estos porcentajes o no, si es que son relevantes o son reales. ¿Ya? Bien, ya. Pero, sí, me quedé pegado acá. No sé si alguna pregunta. ¿No? A ver. Aquí es donde, bueno, ahí intenté hacer esa discusión, ya subiste estas slides. Entonces, el macro average se le llama a promediar los F1 de todas las clases. Todas las clases son iguales de importantes. Y el promedio ponderado es promediar el resultado de cada clase, pero ponderado por la importancia de la clase, ponderado por la frecuencia de la clase, y uno asume que esa frecuencia es como la importancia. ¿Ya? Y lo que le digo es que de repente uno puede saber de antemano cuáles son la importancia de cada clase y no sacar el dataset. ¿Ya? Entonces, si uno la saca el dataset, no espera que sean realistas esos porcentajes. ¿Ya? Bien, este es como el enfoque de por clase. Vean, uno es como que el conjunto de evaluación uno lo separa por clase y después lo junto todos los resultados por clase para dar qué tan bien me fue. Distinto al otro enfoque que es evaluación por casos, ¿ya? Donde no los separo por clase, sino que cuento cuántos casos le fue bien o mal. Si mi dataset tiene 1000 elementos, por ejemplo, si mi dataset, perdón, si mi dataset tiene 3000 elementos, voy a contar de los 3000 buenas, 3000 malas. ¿Entendés? Y eso se le llama el micro average, que es contar casos. ¿Ya? No separarlo en clases, calcular métricas por clase y después juntarlas, sino que directamente, si son 3000 casos, voy a calcular 3000 números que los voy a promediar y me va a dar el resultado del clasificador. ¿Ya? Esto es totalmente dependiente al dataset. ¿Ya? Se podría decir que se parece bastante al promedio ponderado, porque el promedio ponderado trata de darle más importancia a los casos más frecuentes. ¿Ya? Pero igual calcula algo por clase. En cambio, aquí el micro average no calcula, no hace esa separación de calcular una métrica por clase ponderada, sino que calcula directamente. A ver si lo entiendo por- en el ejemplo que les quiero dar. ¿Ya? Ya, aquí tengo eh, una matriz de confusión de una clase, y aquí el ejercicio es calcule precision recall F1, macro average, weighted average y micro average en este caso. ¿Ya? Eh, ya, esto les voy a dar, ya les subí la respuesta y a ver cómo, globalmente no lo quiero hacer, ¿ya? Porque tengo otro ejercicio que sí quiero hacer, ¿ya? Para no hacer dos veces lo mismo. Pero esto les voy a explicar más o menos cómo se hace, ¿ya? Globalmente. ¿Ya?
uno lo separa por clases. Como ya les expliqué, estos son cuatro clases, entonces hay cuatro, bueno, esto se llama el one versus all. El uno versus no uno, el 2 versus no 2. Y ahí uno calcula la matriz, y para cada uno de estos, uno puede calcular precision recall F1. Y, importante, el tamaño, que es el porcentaje de casos, que es ese con respecto al el 40 con respecto al 300. Eso me da ese 13%. ¿Ya? Luego, y de aquí va a salir si promedio estos cuatro valores, me va a dar lo que se llama el macro average F1. El F1, el F1 macro. El F1 macro es llegar y poner. Es, en otro color, voy a tomar el F1 ponderado por su porcentaje de casos, y eso me va a dar el F1 weight, el F1 por pesos. ¿Sí? Ya, y ahora el micro se calcula de otra forma. Para hacer el micro, uno va a hacer esta tabla. Para cada clase, los claro, es que aquí, como esto ya está dado por clase, uno puede separarlo y no voy a contar métricas por clase, sino que voy a decir, de los 40 casos que son 1, que son de la clase 1, vean, hay 30 que fueron correctos y 110 que fueron incorrectos. O sea, perdón, y 10 que fueron incorrectos. Estos 40 se van a separar ahí en true positive y false negatives. ¿Entienden? ¿Cierto? ¿Entienden? Y estos de acá, estos son los que eh, fueron false positives, es decir, eran de otra clase, pero dijeron que eran esta clase. Y eso lo voy a poner ahí. ¿Ya? ¿Y por qué uno va a hacer eso? Verá, eso lo voy a hacer con todas las clases. Voy a ir calculando, de hecho, es muy parecido a hacer la subdivisión de abajo. Solamente que no voy a calcular nada. Lo que me interesa es hacer esta separación para llegar a lo que está aquí al final, que es un conteo de casos. Esto acá. 130 correctos, que es exactamente la diagonal. Eso son los 130, y hay 170 incorrectos, como false positive, y da lo mismo, y da el mismo caso false positive que false negative. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es que, a ver, por fila lo voy a sumar ahí. Ese, ese y ese lo voy a sumar ahí. Los otros son 0, los voy a sumar ahí. Y los otros son 100, estos dos los voy a sumar ahí. ¿Ya? Por eso los false negative, los que no predijo de esa clase. ¿Ya? Y en otro color, ahí en el morado, voy a decir lo voy a hacer los false positive, que son las columnas. Esta lo voy a sumar ahí. Esta la voy a sumar ahí. Son 0. Y como voy sumando por columna, se ve que me va a dar el mismo número. ¿Pero por qué? Porque son los mismos errores. Depende, son falso positivo o falso negativo, dependiendo de en qué clase nos paremos. Pero al final son los mismos casos. ¿Entendés? A ver, voy a borrar un poco aquí, me quedo lleno ahí. Espero que vean que es muy normal y común que estos dos números den igual. ¿Ya? Pero espera, aquí tenemos una matriz de confusión. True positive, ese valor, y luego tenemos los dos errores. Y los dos son iguales, entonces precision y rico nos va a dar siempre igual, en este caso 0,43, que además es igual que la accuracy. ¿Ya? El accuracy. ¿Qué es la accuracy? Ese, la suma de estos, que son los 130 divididos en la suma total. ¿Ya? Que exactamente ese más ese. Son 300. ¿Ya? La verdad es que en el caso de micro average, es lo mismo que la accuracy. ¿Ya? ¿Por qué se habla de entonces el F1 micro? 0,43.
que es igual a la accuracy. Siempre va a ser igual a la accuracy. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un multiclass con una sola etiqueta. Cuando hay múltiples etiquetas, ahí cada caso va a sumar a distintas clases, porque un caso puede tener distintas clases, puede tener más de una clase. Y ahí van a dar distinto. Ahí va a dar distinto el accuracy con el F1 mixto. Pero en este caso va a dar siempre igual. Ya, a ver. Ya, esto globalmente. ¿Ya? Y les quiero dar un ejercicio que quiero. A ver, bueno, ahí tenía las métricas. Ya ese es como el resumen del macro, el weighted y el micro. Ya. Yo diría que en general, para el caso de ustedes, me interesa que vean el caso macro o weighted y que piensen cuál es el que les corresponde. Ya, el micro average, para el caso de una sola etiqueta, lo que recuerdo, todos los proyectos tienen esto, a lo más va a ser, tienen que calcular el accuracy global y ya. Eh, ¿Alguna pregunta de esto? Ya. Algo que voy a introducir el ejercicio que quiero hacer y la planilla que ya le subí para completarla, es que algo que se asume en un clasificador multiclass es eh, que da un dato, el clasificador tiene que responder a alguna de las cuatro clases o a alguna de las n clases, ¿ya? Pero que siempre tiene que responder a alguna de las n clases. ¿Ya? Y eso a veces es malo. ¿Ya? Cuando uno está haciendo, claro, en el caso de evaluar cosas, tareas de Machine Learning, no hay problema, no es que se la juegue y ver cómo me fue. ¿Ya? Pero en el caso de un proyecto real, si es que uno está en la duda de que puede equivocarse, usualmente es mucho mejor quedarse callado a decir algo que se puede uno equivocar. ¿Ya? Es decir, si uno va a ser un predictor de tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿ya? Claro, no, pero tiene que jugarse así o no, quizás es mejor no decir nada a jugársela por algo que posiblemente puede ser un error. En general, el costo es menor entre quedarse callado a decir algo que se puede equivocar. ¿Ya? Pero sí, claro, es jugársela, porque podría ser buena, pero uno tiene los scores de confianza, entonces uno puede empezar a definir ciertos scores de confianza en que mejor no hago nada porque probablemente me estoy equivocando. ¿Ya? Eso, eso es especialmente útil en el caso de los multiclases. ¿Ya? Porque aquí hay veces, son muchas las opciones, y claro, tengo que jugarla en clase uno 2 3 4. ¿Cuál es? Claro, y si no estoy bien seguro, tengo pocas chances de acertarle por azar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, chuta, parece que es 2 o 3, ya mejor no haga nada. Usualmente tiene un impacto menor a equivocarse. ¿Ya? Y ahí es donde, como uno hace eso, o sea, que uno, porque a ver, en la materia anterior no estábamos hablando, responde siempre, pero la verdad es que en el caso real uno tiene un valor de confianza. Y uno tiene un valor de confianza para cada caso uno tiene un valor de confianza y uno responde usualmente la clase de más confianza. ¿Ya? Ahora, uno podría empezar a definir un valor umbral para cuándo responder y cuándo mejor no responder. ¿Ya? Antes de ir a eso, entonces, claro, uno asume que si la confianza es muy baja, si es que la confianza más alta, que es lo que voy a decidir, no es tan alta, mejor no respondo nada. ¿Ya? Se asume que no responder tiene menor costo que hacer algo incorrecto. ¿Ya? Y uno trata de buscar un umbral de decisión global, es decir, voy a tomar la decisión cuando esté suficientemente seguro y el ejercicio consiste en tratar de encontrar ese umbral de decisión para actuar o para tomar la decisión.
¿ya? Y asumirla como verdadera y, pues, y actuar y tomar la predicción como correcta y que pase lo que tenga que pasar con esa predicción. ¿Entendés? Por ejemplo, si el alumno va a reprobar, o sea, si uno cree que el alumno no va a reprobar el primer año, eh, o va a reprobar o no va a reprobar el primer año. Bueno, en realidad esto es multiclass, puede ser más de una. Y claro, si es que la confianza es baja, digo, no sé, ¿ya? Pero si es que es muy certero y, claro, y el no sé, no hago nada, en cambio el otro sí me la juego y si es que va a reprobar, entonces le pongo alumnos. No, aquí sería más bien, por ejemplo, va a reprobar o va a reprobar por nota, va a reprobar por algo, va a reprobar por, y la causa sería más realista para este caso. Va a reprobar por, y uno, porque dependiendo de la causa de por qué va a reprobar, uno podría definir qué acción hacer. Y uno podría quizás, no sé muy bien cuál es la causa de que va a reprobar, entonces mejor me quedo en silencio. ¿Sí? Y ahí es donde dice un umbral de decisión. ¿Sí? A ver, en este ejemplo, a ver, quiero mostrarles si van a la sección a material docente, para hoy la sesión 09, les subí este ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es un predictor de partidos de fútbol, ¿ya? Inspirado en algún proyecto alguna vez. ¿Ya? Supongamos que hice, ya está hecho, un predictor de partidos de fútbol. Y lo evalúo sobre 1000 partidos de fútbol, de varias ligas. ¿Ya? Y mi predictor me da el porcentaje de confianza de que para este partido, el partido uno, con los datos que haya tenido, ya fue, ya lo evalué, digamos, y el partido uno, aquí tengo la probabilidad de que sea de esa clase. Entonces, el partido uno, lo voy a agrandar. El partido uno, con un 4% es local, 88% empate y 8% visita. Dice mi clasificador, pero como este conjunto de evaluación, tengo la respuesta real. La respuesta real es que fue empate. Entonces, ve que, claro, este es el máximo y el máximo, sí, está prediciendo bien. El caso 2 predijo visita, porque es el máximo, y es visita. El caso 3 predijo empate con 79% y era local. Entonces ahí cometió un error. Y el caso, y en este predijo empate, y el empate está bien, y el siguiente dijo 52 empate, pero era local. ¿Ya? Y aquí viene el ejercicio. El ejercicio dice, primero complete la columna de cuál es la predicción finalmente. Ya aquí les dejé el comentario. La clase predicha por el clasificador, porque aquí lo dejé en que el clasificador predice la probabilidad de ser de cada clase. Y está con suman uno. Y entonces usualmente uno toma el máximo. Y el score de predicción, no se lo entiendo. Eh, bueno, claro, esto es un poquito más largo. Tendría que ver cuál es el máximo. Y si es que el máximo del primero es local, si el máximo del segundo es empate, si el máximo del tercero es visita. El score de predicción sería el máximo de ellos. Y aquí evaluamos si es que es correcta o no es correcta. Habría que comparar la predicción con la clase real. Y se va a parecer bastante el ejercicio que tenemos antes. Y espero que aquí hagamos una matriz de confusión. Calculamos la matriz de confusión por clase y calculamos el macro average, el weighted average y el micro average. ¿Ya? Bien. Y aquí hay que preguntarse, ¿a qué se debe esta diferencia de macro y micro average y cuál es más adecuado? ¿Entendés? Bien. Macro, micro, bueno, o weighted, me faltó ahí la pregunta. Luego, para hacerlo interesante, ¿para qué sirve esto? Porque hasta ahora, claro, esto es global. ¿Ya? Aquí uno evalúa todos los casos, pero uno puede usar ese umbral de decisión. Por ejemplo, supongamos que quiero apostar en estos partidos de fútbol. Y yo mi predictor me dice, hoy parece que va a ganar esta persona, ¿ya? O sea, va a ganar este equipo, o va a empatar. Tengo el resultado. Entonces yo puedo apostar
Y aquí le digo, ¿qué pasa si apuesto 30.000 pesos en una casa apuesta? En cada partido se realiza una apuesta de 30.000 pesos. Y claro, mi idea sería, claro, apuesto a todos 30.000 pesos. De hecho, ese es el primer caso. Y a ver, el tema es que si es que acierta el resultado, gano 40.000. ¿Ya? Es decir, claro, gano 10.000 de ganancia porque recupero los 30.000 y obtengo 10.000 extra. Pero si pierdo, pierdo todo. Claro, no es uno a uno. En las casas de apuestas usualmente no es uno a uno. Depende de qué tan probable. Claro, para simplificar un poco la evaluación, hagamos esto que es así. Para cada apuesta, si es que acierto, tengo 10.000 de ganancia y si es que fallo, eh, pierdo 30.000. ¿Ya? Entonces, dependiendo del umbral de decisión, mi idea aquí es tratar de apostar solamente en lo que esté muy seguro. Acá hay 1.000 partidos. Si digo umbral de decisión cero, voy a apostar en los 1.000 partidos. ¿Ya? Y si apuesto en los 1.000 partidos, eh, ¿ganaré plata o perderé plata? Depende de la calidad de la predicción. ¿Ya? Eso hay que evaluar. ¿Ya? Y eso es lo que espero que podamos completar aquí. ¿Ya? Y luego la idea es que, bueno, spoiler, uno pierde plata. Si es que apuesta a todos. No es tan bueno el predictor. Ahora, dependiendo del umbral de decisión, quizás es mucho mejor eh, apostar poco, pero apostar seguro. Entonces voy a tratar de ir a los que tengan sobre 0,90, por ejemplo. Solo los que hayan hecho una predicción con sobre 0,90, solo ahí voy a apostar. A local empate y visita. Lo que me dijo el clasificador, pero tiene un 90% de confianza. En eso voy a ver, voy a apostar, y ahí sí me creerá que ahí gana plata. ¿Ya? Pero no mucho, porque no estoy apostando en los 1.000 partidos, estoy apostando, no sé, en 10 partidos. Pero esos 10, si acierto, gano 10, 100 pesos. Eso. Entonces, la idea aquí es ver cuál es el umbral de corte que me permite tener eh, la mayor cantidad de respuestas correctas, más bien la mayor cantidad de ganancias en dinero. Y entonces me digan a partir de qué umbral tengo que apostar. ¿Ya? Y claro, de hecho aquí está la respuesta correcta para que lo puedan hacer. La respuesta es 0,82 y gana 2.700.000. Si es que apuestan a todos, pierde 560.000. ¿Ya? Eh, si es que apuestan a todos, pierde 560, pero si apuesto a algunos solamente, gano 2.700.000. Se encuentre ahí, hay que evaluar. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? Ya, espero esto para los que están evaluando algo multiclass, que puede ser relevante, este ejercicio. ¿Ya? Eso. Ya. A ver. Entonces ahora quiero hacer pausa y para el break, y después de vuelta al break, tengo la respuesta correcta para mostrársela. ¿Ya? Y eso, debo la respuesta correcta. ¿Ok? Ya. Ok, gracias, Renato. Ya, entonces vamos a hacer una pausa esto. Ahí volvió la grabación. Ya, entonces quiero ver que esto se puede resolver de forma rápida. De cómo la predicción, el score de la predicción lo voy a decir. Si es que este es igual al max de estos tres, entonces esto es local. Pero si este es igual al max de los tres, entonces es empate. Y si que no es visitante. Ya. El score de predicción es igual sumamos. De hecho, aquí hay algo.
asumamos que es el máximo de ellos. Entonces dice empate con 88, con 0,88, con 88% digamos, de confianza. Esto no necesariamente está bien. De hecho, quiero que lo dejo aquí en el comentario. La probabilidad más alta podría ser otra cosa. Por ejemplo, es interesante el caso que vi recién acá. Aquí. Dice 52. Entonces, claro, es empate esto. Están diciendo empate o que es más probable. Pero en realidad estaba muy cerca el segundo más alto. Entonces, no es que esté tan confiado de sobre 52 de que es empate porque el otro está muy cerca. ¿Entendés? Entonces, quizás la confianza tiene algo que ver con la diferencia del primero con el segundo, desde el máximo con el segundo, porque esa es como la confianza de si está confundido o dudoso de cuál es el más, eh, cuál es la predicción. ¿Ya? Eso sería complicarlo, no quiero complicar el ejemplo, ¿ya? Pero podría, pero digo, uno puede hacer eso. ¿Sí? Es correcto, si es que esto es igual a esto, entonces voy a poner sí, y si es que no voy a poner, y si es que no voy a poner, ahí. Ya. Entonces con esto autocompletamos y ya está. Ya. De hecho, este es empate con 0,52 y estamos. ¿Ya? Con esto está completo. Se puede calcular la matriz de confusión. La matriz de confusión se usa la función if s. Voy a contar todo lo que en la clase real dicen. Aquí voy a hacer un chorro. Dicen, y en el segundo del criterio, entonces incluso le puedo poner es igual a y concatenarlo con esta columna de que la voy a dejar fija en la caja. Ahí. Son todos los que dicen local y que en la predicción son iguales a la columna de arriba. La fila, digo, la fila de arriba que es la fila 7. Y si esto lo hice bien, puedo copiar y pegar y salen todos. Ya, ahí están los casos y claro, suman bien. Sí, 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 creo que está. Eh, ya. Entonces ahí está la matriz de confusión y suman 1000 y se ve que hay un poco más de empates y luego locales y menos visibles. El accuracy global es la diagonal dividido en todos. Lo voy a dividir aquí directo por la suma. 0,736. Ya. Y cuando uno hace las matrices de confusión por clase, yo creo que sale mucho más. Aquí lo voy a hacer así directo. Y ya hasta voy a sumar los true negative, que la verdad es que no son muy interesantes. Como les decía antes, no es muy interesante sumar los true negative porque no se usan. Y los que son null, los otros se suman las diagonales. La fila y los que son visitas es S más S. Los no visitas son S más S. Y los cuatro, ¿no? Ya. Esto es lo mismo que la precisión se calcula, es los true positives dividido en todos los positivos, que son, en la fila, ahí. El recall son los true positives dividido, o sea, en la fila. F1, 2 por ellos dividido en la suma. Ay, Dios. Dividido en la suma. Y el porcentaje de casos, eh, para hacerlo proporcional aquí voy a decir S más este
dividido en la suma, para que quede todo dependiendo de esta matriz. ¿Ya? Y así puedo ir, copio y pego, y está lista la otra. ¿Ya? Y el F1 macro es el promedio de los F1 de cada clase, y el F1 ponderado es cada uno ponderarlo por su porcentaje de casos. Ya, ya, creo, ya, lo hice súper rápido. Ya, espero que, a ver, si hay alguna duda de cómo se llena esto, por favor, dígame ahora. Lo que hice fue calcular la matriz de confusión. La fórmula es contar todos los que, en la columna donde están las respuestas correctas, los que digan algo, y que en la columna de predicción digan lo que está en la primera fila. Ya hice esa fórmula y si uno hace bien los signos pesos para que queden fijos, al copiarlo se copia de una. ¿Ya? Luego separé por clases, calculé métricas por clase y da el F1 macro y el weight. Y aquí viene la pregunta, da distinto, F1 macro y por pesos. ¿Cuál es la que es relevante? O sea, si esto tengo que compararlo con otro clasificador. ¿Cuál es la métrica a comparar? ¿El macro o el weight? ¿Alguien? Para hacer eso, recuerda, la discusión que se antes del break, tiene que ver con el problema, con el dataset y las distribuciones de los casos. ¿Ya? Con la naturaleza de las distribuciones. ¿Qué opinan ustedes? Estas distribuciones de ahí, ¿son relevantes? Cuando estamos hablando de partidos de fútbol, esa diferencia local, empate y visita, ¿es relevante? ¿O hay que promediarlo porque son tres casos y el mejor clasificado es que le vaya bien prediciendo los tres? ¿O hay que ponderarlos por eso? ¿O por algún otro valor? ¿Qué opinan? O sea, en este caso entiendo que vale la pena ponderarlos porque no implica lo mismo el puntaje de que gana el local o que haya empate o que gana visita, porque se le asignan puntaje en función de esos logros, ¿o no? Más que por, claro, más que por la consecuencia, es en general, uno hay que saber de fútbol, no mucho. Es igual de común que gane el local empate o visita en un partido. Es igual de probable, Tengo entendido que no. ¿cierto? Como que hay alguna que es inherentemente más frecuente y otras menos frecuentes, ¿no? Me, me, me- ¿Alguien más? ¿Me cree eso o no? No, El sí, o fútbol, sea, según yo, siempre de local es mejor que, o sea, hay mejores resultados que de visita. no sé exactamente, pero que yo sepa, claro, sí, creo que el local es más frecuente, o quizá, bueno, en este serie es empate, dice que empate es lo más frecuente. Bueno, al menos estamos claros que visita es poco frecuente. Que gane visita en general es poco frecuente. Y de hecho, en este clasificador, visita le va súper bien prediciendo visita. 0,90 y tanto. ¿Ya? Entonces, claro, se ve que si es que hacemos el macro, a ver, promediamos los tres, ¿de qué era? Que no corresponde eso, que no en este caso, porque estaríamos sobrevalorando, estaríamos evaluando mal el clasificador, haciéndonos una idea errónea, porque el clasificador dice, claro, hoy le va súper bien, pero es que le va súper bien en una clase improbable. Y si queremos hacer, por ejemplo, esto lo queremos hacer para predecir resultados de partidos, no, pueden que hayan otros clasificadores con menos F1 macro, pero que sean mejores. ¿Por qué? Porque son mejores prediciendo clases importantes. Entonces es mucho más importante predecir local y empate que visita. ¿Sí? ¿Me creen eso? Entonces, en este caso, es por la naturaleza del problema, las tres clases son de distribuciones distintas. Ahora, o sea, otra cosa, entonces digo, ¿es relevante? Sí, es relevante. Hay que ponderarlos.
Y la segunda pregunta es, claro, ¿son exactamente estos los ponderadores por los cuales hay que ponderar? Claro, aquí son 1000 partidos, pero quizás esos 1000 partidos no son eran muy partidos medio cegados, no es como un dataset muy, digamos, poco cegado. ¿Entendés? Entonces uno podría quizás cuestionar esto, y claro, si es que no, uno tendría que ver otros porcentajes. ¿Entendés? Eh, ya, pero supongamos que sí, como que estos son, ahora no estoy seguro, no sé qué es en partidos de fútbol, cuál es la distribución exacta entre local y empate, si es que es más frecuente local, creo que es más frecuente local, yo diría, pero no sé. Ya. Bueno, ya, al menos yo que yo espero aquí es que en esa discusión se ve que es como un tema del problema y que en este caso, claro, sería ponderado ahora, no sé si estos porcentajes, pero asumamos que sí, ¿entendés? Y que estos son los porcentajes y que la comparación con otros clasificadores se hace según eso. ¿Entendés? Bien, ya, ahora, esta fue la evaluación por clase. Ahora, distinto es cuando uno evalúa no por clase, sino que evalúa por casos. ¿Ya? Que esa es la forma del enfoque del microaverage, donde el dataset tiene 1000 casos, entonces tenemos que ponderar 1000 casos. ¿Ya? Hay que promediar 1000 números, digamos, o sumar 1000 números. Se ve que aquí finalmente, en el caso anterior, calculamos métricas, claro, están los 1000 números, pero están agrupados en tres y después calculamos tres números o tres, los, los, los juntamos. Sea, aquí vamos a evitar calcular algo por un subconjunto, sino que tenemos que calcular eh, para cada uno. eh, claro, de los 1000 casos hay que separarlo en true positive, false positive y false negative para poder calcular precision y recall, ¿ya? Pero de los 1000 casos. Entonces hay que saber de los mil casos, cada uno de los 1000 casos hay que asignarlos así es, true positive, true negative, false positive, false negative. ¿Ya? Al menos, a ver, lo puedo hacer de distintas formas, pero lo voy a hacer así. Voy a hacerlo. El true positive son los que, a lo mejor lo voy a hacer así. A ver, voy a contar todos los true positives son todos los que son locales, todos los que dice igual a local, y que en la predicción dice, perdón, y dicen igual local. ¿Ya? Esos son los que son true positives. ¿Ya? Los que son false positives son los que voy a tomar aquí, son los que en la primera columna no dice local. De hecho, aquí para anotar distinto, uno pone menor, mayor. Distinto local, y la predicción fue local. Esos son los false positives. Y los false negatives son todos los que dijo local y predijo algo que no era local. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Cómo se hace? Entonces, y aquí, a ver, veamos, contemos con los empates. Con los empates, entonces, estos son los que aquí dice empate. Predijo empate y era empate. Esos son los true positives. Luego, los false positives son los que no eran empate y dijo empate. Y los false negatives son los que, a ver, no me equivoqué. Los false negatives son los que eran y dijo que no, dijo que no. Sí, son false negatives. Sí. Y en el último, son los que dicen visita y son visita. Los false positives son los que no son visita y digo que fui visita. Y los false negatives son los que no eran visita, o sea, los que eran visita, digo, y dije otra clase que no era visita.
Ya, ya, mira, ¿se entendió eso? ¿Cómo llené esta tabla de por casos? Ya. Eh, ¿Cómo? Estoy mirando aquí para poder mirar. Ya, entonces ahora se ve que esto finalmente es un conteo porque aquí abajo están los totales. Entonces aquí podemos calcular, esos son, ¿qué es precision? Precision son los true positives dividido en todos los que fueron positives, entre los true positives y los false positives. Y recall son todos los true positives divididos en los true positives más los false negatives. Y va a dar lo mismo porque los dos suman lo mismo. ¿Por qué suman lo mismo? Y de hecho aquí lo dejé como comentario por si acaso, siempre va a sumar lo mismo. Bueno, y F1, bueno, se ve entonces precision y recall son iguales, y si los dos son iguales, el otro es el promedio ponderado de ellos, pero da lo mismo. Y no solo este 736 da lo mismo que el accuracy global, 736. ¿Ya? Entonces, esto la verdad es que al menos en clasificadores multiclase no es tan interesante calcular, ¿verdad? Con un label. ¿Ya? Ya, ok, porque es lo mismo que va a dar siempre lo mismo que. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí quiero ir a la parte interesante de aquí. Dice, si es que queremos apostar y por tanto, si al apostar apostamos 30.000 y cuando ganamos 40.000, en realidad voy a poner la ganancia, voy a ganar 10.000 por predicción correcta. Y cuando lo decimos mal, perdemos los 30.000. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que la idea es apostar a todos los partidos cuya predicción sea superior a cierto umbral, ¿ya? Al umbral que está dado por acá. ¿Ya? Entonces, eh, a ver, en principio, a ver si sirve. A ver, voy a mover esto uno acá al lado. Si no sirve, voy a hacer a cuántas veces apuesto, número de apuestas. Entonces, cuando el umbral de decisión es cero, voy a apostar a todos los que en su score de predicción, en su score de predicción sea mayor o igual que el umbral de decisión. Entonces, claro, si el umbral de decisión es cero, apuesto en los 1.000. Pero si bajo, ahí, ok, esto lo voy a poner con algún. Se ve como. Claro, el umbral de decisión, de hecho, claro, aquí no tenía para qué la tabla a partir de cero, es como medio absurdo porque el mínimo, como son tres clases, el mayor va a valer por lo menos 0,33, ¿no? Tiene que ser mayor a 0,33. Imposible que el máximo sea menor a 0,33. ¿Ya? Porque son tres clases. ¿Ya? Claro, entonces, si es que ya, casi que todo esto siempre van a partir igual. ¿Ya? Bueno, claro, si ponemos el umbral en 0,5, entonces vamos a estar apostando en 880 partidos y la medida que somos más estrictos vamos a ir apostando en menos partidos. ¿Sí? El tema, y de hecho al final 0,88 y bueno, podría haber sido uno más, ya, para ser más estricto. 0,98, podríamos poner 0,999, a ver, y si lo pongo uno. Ah, no, no hay ninguno con uno. Ya, 0,98, ya dejemos esto 0,98. Bueno, si soy muy estricto, he puesto solo 100 partidos, son 1.000 y he puesto solo 100. El tema es que ojalá que sean, al final, sea la mayor cantidad correctos que incorrectos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno hace eso? 2.000, a ver cómo se separan entre los que finalmente eran correctos o no. Digamos, esto era en este dataset. Ya, a ver. Entonces, ¿cómo no lo hago? Estos son los 1.000.
pero van a ser correctos. Entonces aquí ya no es un if, sino con if s. Voy a y aquí tengo que mirar de todos esos. Aquí me sirve esta columna que viene con sin. Y que son correctos o no. Va a ser más fácil. Todos los que son correctos. Estos son iguales así. Son. Ya. Esos son correctos y hago lo mismo y cuento los que son incorrectos. Le pongo no. Entonces ahí se ve que todos tienen que sumar. Que hay dos casos, ¿sí o no? Correcto e incorrecto. Entonces ahí se ve que si es que apuesto todos, tengo 700 correctas, igual bien, pero 200 incorrectas. Y como apuesto, con esta apuesta aquí puedo calcular a ver cuánta plata es. O sea, pero es que por la apuesta supone que tengo que al menos, o sea, entre las correctas y las incorrectas, las correctas tienen que ser 3 veces más que las incorrectas para poder llegar recién a cero. Claro, claro, porque, y claro, entonces si apuesto en todas, mi clasificador no está muy bueno porque igual me equivoco. No, no, dijo así en todas. Entonces, claro, mi clasificador globalmente tiene 736 correctas. A ver, pero si esto lo multiplico con esto, se ve que, claro, el clasificador tengo que seleccionar porque se ha puesto a todo. Ahí se ve que voy a perder. Este lo multiplico por eso y este lo multiplico por eso. Y pierdo 560.000. Sí, entonces, pierdo plata. Pero vean, aquí interesante esto. ¿Cómo? ¿Qué pasa si bajo? Ah, bueno, en esto, aquí son todos iguales, así que no hay diferencia. Yo lo voy a completar esto. Mira ahí cómo va bajando. En este caso, con umbral 0,4, bueno, aquí se pasa este efecto que los que son de umbral bajo, los que decidían con un umbral bajo, efectivamente son más malas. Entonces, si me voy haciendo más estricto, voy votando una mayor cantidad de malas que de buenas. Entonces, intenta lograr una proporción de más de 3:1, como decía Renato. En este caso, debería estar justo 3:1, porque le da 0. ¿Cierto? Este dividido ese. Lo de junto, justo 3:1. Y aquí, en la medida que voy bajando más, la proporción va mejorando. Aquí, claro, aquí como dice más estricto, hay 6 menos, pero aquí hay 9 menos. Entonces, claro, mejora un poco, 600.000. De ahí va bajando más, bajando más. Y aquí el máximo, hay 2 millones, la suma de 2.700.000 en ganancia, pero más abajo se va haciendo, claro, de hecho la proporción es mejor, 106:7, pero numéricamente suma menos, suma 850. Aquí podría, interesante ver, voy a calcular la relación de este site. Ahí, ahí. 2,79, aquí bajo a 3, 4, 4 es a 1, 4, 5, 6, 7, 7, 7 es a 1, es decir, hay casi más de 7 más ganancias que perdido. Y veis, de aquí puede ser hasta 15 veces. Por cada error tengo 15 positivos. Pero numéricamente son muy pocos, entonces la plata que gano es menos. Entonces, este es el balance perfecto en que me hace ganar más plata. Y claro, este lo tengo ahí como fórmula buscar el máximo de esta fila. Entonces aquí pongo 0,82. Como ahí dice, con 0,82. Que tenía estas fórmulas hechas y claro, que falla. Pero aquí dice, claro, responde 530, 465 correctos, 65 incorrectos y total gana esos 2.700.000. Así que ahí moví la fórmula, por eso que falla. El VLOOKUP de la de M, K, O, así es.
Ah, no, esto es tampoco, para que coincida. Y espérate, 1, 2, 3, 5. Ya, y para corregir eso. Y en el. Ah, y aquí tengo que hacer lo mismo. 3, 4, 3, 5. Dice que no hacíamos este análisis con umbral cero, que como línea base, el caso base de no hago este análisis, entonces apuesto a todo, apuesto los 1000 partidos, acierto 700 y pierdo esto. Bien. Esto, entonces, aquí se ve que la proporción, ¿qué pasa si fuera, eh, si apostara y la ganancia es igual a la pérdida? Entonces se va a mover, claro, de hecho ahí dice, ganas 14 millones apostando a todo, y la ganancia sería ahí que hay 15 millones, un poquito más, porque es 0,44. ¿Y qué pasa si fuera muy estricto, si gano 1000? Pues eso no creo que gane plata. No. Si gano 2000, ahí se hace súper estricto y alcanzo a ganar 2000 pesos ahí. Ya. Bien, ya, eso. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿No? A ver, lo voy a dejar como está. Ganancia, aquí son. Ya, ya, entonces esto se lo quiero subir. Dependiendo si el proyecto de usted es multiclass, yo esperaría que hicieran este caso de donde uno puede evaluar un clasificador y ajustarlo. Aquí, vea, me interesa mucho esa parte de ahí. ¿Ya? Cómo poder valorar el impacto de algo correcto, una predicción correcta o no correcta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante? ¿De qué me sirve que la predicción sea correcta? ¿Qué impacto tiene? ¿Ya? Algo tiene que afectar, ¿no? ¿Ya? Para tratar de ir como taller a algo un poco más real y no quedarse en métricas teóricas que no, y, y que tratar de pensar que esto afecta en algo. Ya, entonces, este lo voy a subir. Ya, y ahora, ¿hay preguntas de esto? No. Ya, ya. El viernes, este viernes, es la presentación final. Lo tienen claro ya. Ahí donde tengo aquí. Ya, o sea, este sábado, digo. Este sábado es la presentación final. Ya desde las 9 de la mañana vamos a hacer el sorteo a las 9 de la mañana y en el orden que salga. Ya, la justicia del azar. Ya, tienen que presentar esto. Recuerden, espero yo que hablen sobre exploración de datos, descriptivo con objetivo de negocio, en el clustering que digan qué clusterizaron, la visualización de los grupos, con lo que ya hablamos antes, en los clasificadores. Yo espero que me expliquen algoritmos usados, qué datos, y espero que vean el histograma de scores y umbral de decisión, ya sea si es que es de una clase de binario o en multiclass, como lo que vimos hoy día. ¿Ya? Espero que revisen casos, más que quedarse en la métrica global, sino que miren casos y casos de cada uno de los true positive, true negative, false positive, false negative. Los 4 casos que muestren casos como para uno hacerse la idea de qué está prediciendo y qué está pasando con el predictor. ¿Ya? ¿Qué impacto tiene esa predicción? Y al final, claro, y espero que comparen dos técnicas distintas y que digan cuál es mejor. ¿Ya? Y espero que puedan decir, de alguna forma, por último caso hipotético, asumamos que la predicción, se hace algo con la predicción. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Ya? ¿Qué ahorro tiene saber de antemano que la predicción funcione? ¿Ya? O equivocarse. ¿Qué costo tiene equivocarse? ¿Ya?
Y al final, conocimiento que es como finalmente que se logró. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Eh, son 7 grupos. Los grupos que quieran nos podemos juntar. ¿Ya? Por eso quería hoy día terminar un poco antes. ¿Ya? Si algún grupo quiere juntarse ahora, escríbame. ¿Ya? Sebastián, ¿tú una pregunta? Sí, una pequeña duda de clasificador en caso que fuera un problema de regresión. Ahí sería como muy similar los puntos que están acá, ¿no? Claro, claro. Sí, claro, no aplicaría el umbral de decisión. Ahora, podría ser si te fijas como en las métricas que dan, hay como una especie, claro, no está planteado como umbral de decisión exactamente. Ay, ¿dónde está? Que aquí yo espero que ustedes puedan medir algo en especial. Me interesaría mucho que pudieran hacer algo como lo que mencionaba acá, si hacen regresión, como lo que mencionaba acá, con rangos, si está bien o está mal. Esa evaluación es la que me interesa acá. También, vaya de dar el MAPE o el MASE alguna métrica, mirar casos y tratar estas métricas son más interpretables. ¿Ya? Eso fue yo por la regresión. Bien. Bien. Mario, ¿tenía otra pregunta? Sí, sí, al final de la clase como va a hacer preguntas en general de los temas. Esto es posible. Esa pregunta general ahora frente a todo, y si no, Ok. Mira, y si no, lo bueno, podemos. no, o sea, no es nada privado. Sí, mira, Ah, yo estoy desarrollando los clusters. Estoy en la etapa previa de los clasificadores. Ya, tengo la mente ahí. Ya, los datos que tengo, la única variable continua que tengo es notas y promedios de notas. ya, Ya, y el resto de variables son todas discretas. La mayoría son discretas. Discreta me refiero a que, por ejemplo, cantidad de alumnos de, no sé, pues de procedencia de origen, colegio público, municipal, subvencionado, privado. Tres categorías. Ya, no tengo más de comunas, y hay como ujú, 8 comunas, media, vulnerable, alta, media alta, etc. Entonces no tengo como para el clúster para que me salga una nube de puntos, sino que me salen como puntos y como 3, 4 u 8 líneas. Entonces como que el clúster es como una escalera, o ya, sea, no es como para ya, visualizar una nube de puntos como lo que vimos en clase, entonces por eso, claro, porque la claro, mayoría ahí de los datos son categóricos. Entonces, sí, mira, a ver, hay dos trucos. Uno, igual sirve pero tenés que ver cómo funcionar con una librería, eso que se llama que se lo mencioné en clase, el Parallel Coordinates, porque se va mostrando como línea. Entonces, si son binarios, si son como van para arriba, para abajo, y no puede ver cuántas líneas son arriba, abajo. Ah, y hay una cosa, en otro truco, una cosa que se llama jitter. ¿Qué dice ¿cómo el se llama? jitter? Jitter. 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 Sí, busca a ver si es que lo puedes usar en alguna parte. Depende de la librería del gráfico. Tienes el jitter, si es que uno tiene un gráfico aquí, y tengo muchos casos que caen aquí, claro, todos quedan sobre porque tienen la misma coordenada. Entonces todos quedan sobre. ¿Ya? Y claro, se ve un punto, pero en realidad son varios. El jitter es hacerlo un más o menos un random a cada valor. Entonces, si aquí hay varios, van a quedar así como así. Pero por lo menos se ve que son varios. Es como una línea, pero también línea de varios colores porque como que se traslapan las categorías. Pero ¿cómo se escribe jitter? J-I-T-T-E-R, jitter, así. ¿Sí? Si buscas jitter, hay algunas librerías que lo permiten. Entonces, si quiero darle un jitter de 0,1, entonces para cada dato no lo ubica exactamente en la posición que le corresponde, porque si no se sobrepondrían todos. A cada punto le das un más menos 0, algo random. Entonces van quedando como pequeñas nubes, pero más que se vea el clúster, uno ve más o menos cuántos números hay ahí. Porque si no caen todos juntos y uno ve un puro punto y hay cientos de puntos ahí. Ve si lo puedes Pero agregar ¿cómo jitter. se escribe? ¿Cómo se escribe jitter? No sé si en Jitter, el chat. jitter, jitter, a ver, deja ver si lo. Bueno, lo que pasa es que me queda un clúster, es como una línea. Y en esa línea salen puntitos de varios colores. Ya, Entonces, pero es una línea.
Ahí dice el jitter. What is data Data jitter? jitter, ok. Eh, eso. Eso es para que los puntos que, bueno, caen en la misma posición como que queden un poquito Sí, separados para exactamente. diferenciarlo. Exactamente. Pero es como un número random que uno lo ubica y ahí van quedando como especies de nubes, pero ya dice, ay, un clúster. Sí, en realidad es el mismo número que está un poquito movido, pero es como para ver un poco la densidad. Porque si son todos Claro, iguales no porque, se ve nada. claro, porque las variables que tenemos son, no sé, pues, comuna de origen, colegio científico humanista, no sé, pues, Eh, técnico, no sé qué, comercial, etcétera. Comunas, las comunas están categorizadas por segmento socioeconómico, eh, y son casi todas categorías, pues y son categorías finitas, que tampoco son, ¿cómo se llama? Ordinales ni nada, así que lo único que es continuo son las notas, pero también, bueno, hay un puntaje de ingreso, puntaje promedio de la carrera y no hay más. Los otros son datos Es difícil descriptivos. hacerlo cluster con eso. Pero ahí se ve el gráfico como, ahí le pone un jitter, pero en el sentido es X. Entonces ahí se ven como, entonces la separación con respecto a a la línea vertical no tiene sentido. O no tiene interpretación. Más lejos, más cerca de esa línea no se interpreta. Solamente permite ver mejor cuántos son. Se ve O que hay sea, un debiese más. haber algo, porque bueno, con las Sí, otras pero no tiene herramientas, línea. como de, claro, con la herramienta de exploración, por ejemplo, claramente los que son de bueno, hay dos grandes grupos, porque son unos que ingreso especial, ingreso y PSU. Se Ujú, nota que los de PSU están como ciertos cargados a ciertas carreras y los otros tienen otras carreras. Y ujú. el origen de las comunas de origen, de los datos que están, porque hay algunos que faltan, están como, bueno, los dos son como clase media, pero uno están como más cargados para uno y para el otro lado. Entonces ahí ya, bueno, ahí se puede ver algo que yo debiese parametrizar para que me aparezcan ciertos clústeres, como dos o tres más o menos. Ujú. Pero me sale en línea, pues entonces la línea es como línea Ya, con puntitos de colores, pero una al lado de la otra, entonces entonces ahí como que me estaba quebrándonos la cabeza entre todos. ya, eso hace con jitter como que sean un poquito más como nubes. Uno fuerza que sean nubes, pero son nubes artificiales, digamos. No Eh, lineales. como- o sea, como artificiales de que no, en realidad no existen, pero una fuerza que las vea para que existan. Sí, es jitter effect. Así. Ya, eso. Bien, Renata, o Mario estaba antes, ¿no? O Renata. Sí, sí, dijo que ok. Ay, Renata, Eh, entonces. sí, era mi pregunta para reunir, porque tenemos dudas, pero no sé si va a Del haber grupo. una Sí. organización así ya. A ver, no, ahora por mí, algunos grupos que trabajen, pero ya se acabó la sesión. ¿Verdad? Y me pueden escribir por Discord. Voy a estar aquí hasta que les dé la nada. Nada, me pueden escribir. Puedo juntarme también el viernes hasta las 6, antes de las 6. Entonces, de 5, 5 y media, 5 y media, 6. El jueves me puede juntar antes de las 6 también. De 5 a 5 y media, 5 y media, 6. Y el viernes me puedo juntar después de las 3 de la tarde, tengo toda la tarde libre. Libre de reuniones, digo. Ya tengo que hacer, pero ahí me pueden juntar. Tengo esos tres espacios como eh, para juntar. Bueno, o ahora. ¿Ya? Eh, Entonces escribimos por Discord. sí, 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 júntese en el Discord y voy a estar aquí atento. El que me escribe primero me voy para allá.